Vamos a hablar acerca de la misericordia del siervo de Jehová y por lo tanto de Dios mismo. Así que quiero invitarles a puedan abrir sus Biblias allí en Isaías capítulo 42. Vamos a leer los cuatro primeros versículos de ese capítulo, Isaías capítulo 42, versículos 1 al 4. Dice el texto bíblico: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra su justicia, y las costas esperarán su ley. El Señor bendiga su santa y eterna palabra. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, en esta mañana en que nos hemos reunido varios de tus hijos para exaltar tu santo nombre, reconocer tu grandeza, hemos abierto tu palabra, Señor, deseando abrevar de esta fuente magnífica, de este tesoro que son las Escrituras. Padre amado, abre nuestro entendimiento. Ayúdanos a estar quietos y reposados, sin ninguna ansiedad, de manera que podamos enfocarnos exclusivamente en esto que tú quieres contarnos en esta mañana, en esto que tú quieres transmitirnos a través de tu palabra. Prepara nuestras mentes, Señor. Necesitamos de ti. Reconocemos la insuficiencia para poder escudriñar y comprender exactamente lo que tú deseas para nosotros, pero sabemos que con la ayuda de tu Espíritu Santo lo vamos a poder lograr. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos amados, este capítulo forma parte de una profecía en donde se describen las cualidades de nuestro Señor Jesucristo, específicamente en cuanto a lo que se refiere a su misericordia. Nosotros podemos notar allí en el versículo 1 que habla del escogido de Dios en quien el alma del Dios Padre encuentra contentamiento. Esta frase nos remonta al momento en que nuestro Señor fue bautizado. Recuerdan ustedes allí en el Jordán, y se oyó una voz del cielo que decía: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dios se complace en su Hijo porque cumple su voluntad, pero Dios se complace también en nosotros a través de Jesucristo, porque Él nos ve a través del Hijo y entonces nos ama con ese amor complaciente. Dios ama a todas las criaturas, Dios ama al mundo con un amor benevolente. Dios le provee también al impío, Dios cuida también de la naturaleza, pero Dios ama con un amor complaciente solamente a sus hijos. Y nosotros, tenemos este privilegio de ser amados de esa manera por el Padre. Nos dice que este siervo no va a gritar ni va a vocear por las calles. Claro, no necesitaba él gritar como para validar o hacer creíble su mensaje. El Señor predicaba en forma mansa, tierna. Como alguien dijo una vez, un predicador no tiene que gritar desde el púlpito porque puede asustar a las ovejas. Y hoy en día qué contraste, ¿verdad?, con algunos predicadores que tienen que gritar. El Señor no necesitaba gritar para que se escuche su mensaje. Fue un hombre manso y cumplió las profecías de Isaías cuando dijo que él no iba a gritar ni iba a alzar su voz. Este pasaje también se encuentra en Mateo capítulo 12, en un contexto muy interesante, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba allí y aparece un hombre que tenía la mano seca. Y Jesucristo allí obra un milagro extraordinario, restaura la mano de este hombre y comienzan los fariseos, comenzaron a acusarle y le preguntaron: ¿es lícito realmente sanar en día de reposo? ¿Te parece que es correcto hacer un trabajo en día de reposo? ¿Estás quebrantando la ley? Y él les dijo: ¿quién de vosotros que es su oveja que se cae en el hoyo no se va y lo rescata, aun cuando fuera en día de reposo? Por lo tanto, es lícito hacer lo que es bueno en el día de reposo. Y allí nuestro Señor menciona precisamente este pasaje, que Él no gritaría, no alzaría su voz, no hará oír su voz en las calles. Y en el versículo 3, aquí está la esencia de este mensaje,
que retrata la misericordia de Dios. Él no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare, por medio de la verdad traerá justicia. La caña cascada era un junco, o es un junco de hecho, que crece abundantemente en las orillas del río de los ríos de Israel, en zonas específicamente pantanosas y húmedas. Allí crece esta caña y sirve para para elaborar flautas. O sea, con ese junco uno tiene que tener mucho cuidado para hacer un hueco, porque es muy frágil, es un junco que fácilmente se puede romper. Y al romperse ya no sirve para nada, ya no sirve para sacar melodías. Y por lo tanto, los que se encargan de juntar estos, de elaborar o preparar las flautas, la rompen y la tiran al río. Aquí lo que está diciendo es que el Señor Jesucristo, el siervo de Dios, no va a romper esa caña que está dañada. Esa caña dañada, entonces, ya no servía para producir las melodías. Sabemos nosotros que la música es un símbolo de alegría, de júbilo. Por eso dice Santiago precisamente en su epístola, aquel que esté alegre cante alabanza. Que la alabanza alegra el corazón. O sea, el corazón alegre realmente quiere cantar alabanzas y viceversa. Entonces, este junco, esta caña, una vez que era dañada, ya no servía para generar o para elaborar ese instrumento musical, y por lo tanto era desechado, simplemente no servía como instrumento musical, y entonces se quebraba y tiraba al río. Dice aquí que el Mesías prometido no iba a romper esa caña, por más de que estuviera dañada. Pero también utiliza otra figura muy importante. Había un objeto muy útil en Israel que eran las lámparas, ¿verdad? Obviamente no tenían ellos electricidad, no había luz eléctrica como hoy en día nosotros tenemos. Entonces tenían un recipiente en el que se cargaba aceite de oliva y tenía una pequeña mecha que es lo que se conoce como el pábilo. El pábilo era una mechita de lino que por absorción generaba llama, absorbía el aceite y uno podía quemar esa mecha, entonces generaba fuego. Pero una vez que terminaba el aceite, esa mecha comenzaba a consumirse a sí misma, comenzaba a quemarse, y lo que expedía era un humo muy desagradable. Entonces lo que había que hacer era apagarla completamente, porque ya no producía fuego, era una mechita que simplemente estaba tirando humo. Bueno, aquí nos dice que el Mesías tampoco iba a apagar ese pábilo, o sea, esa mechita que estaba humeando, que ya no tenía fuego, no lo va a apagar. Obviamente, hermanos, que en este contexto, tanto la caña cascada como el pábilo que humea son metáforas que se refieren a personas heridas, decepcionadas, a personas que se encuentran débiles debido a alguna circunstancia, a personas que han sufrido mucho y que ya no tienen las fuerzas para brillar. Son como ese pábilo que humea, o que han sido quebradas por las circunstancias y son como aquella caña cascada. Y nuestro Señor Jesucristo nos dice aquí que por su amor y su misericordia no va a romper esa caña, ni va a apagar ese pábilo que humea. La promesa aquí es que Él no va a destruir ni va a descartar a aquellos que se encuentran en una condición débil, sino que los tratará con cuidado, con misericordia, y va a procurar que en lugar de condenarlos, ellos vuelvan a ser restaurados. Esta característica obviamente resalta el compromiso del siervo de Dios con la justicia y el cuidado hacia los más necesitados y hacia los que se encuentran en una condición de vulnerabilidad. Personas que están decepcionadas, quebradas, creyentes que alguna vez brillaron con mucha fuerza, pero que ahora se están apagando. Y el Señor dice que no va a apagar ese pábilo que humea y va a romper la caña cascada. Las personas son a menudo como cañas cascadas, ¿verdad? Con cicatrices, con golpes, con circunstancias que las han doblegado, y un líder agresivo fácilmente las puede romper, les puede lastimar. Un líder agresivo las va a condenar directamente. Gracias sean dadas a Dios que nuestro buen pastor no hace eso. Él la va a cuidar, la va a poner firme y la va a volver a enderezar para que vuelva a producir aquellas notas musicales y vuelva a servir como un instrumento. El Señor no va a romper la caña cascada. El apóstol Pedro fue una caña cascada. Cuando negó a nuestro Señor Jesucristo, él se convirtió en esa caña cascada, en una caña que fue dañada, que fue golpeada. Pero cuando le aparece, cuando se encuentra con nuestro Señor Jesucristo allí a orillas del Genesaret,
Jesús no lo reprendió, Él no lo amonestó. Le preguntó: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Lo hizo en 3 ocasiones. Y Pedro le dijo: Señor, tú conoces todas las cosas, tú sabes que yo te amo. ¿Y qué le dijo el Señor? Apacienta mis ovejas. Esa caña que estaba dañada, que podría haber sido considerada inservible, el Señor ahora le vuelve a dar una responsabilidad. Hermanos amados, el Señor no va a romper la caña cascada. El Señor no reprendió a aquella mujer a quien le tiraron a sus pies porque había sido sorprendida en el acto de adulterio. Él era el único que estaba habilitado y capacitado para tomar una piedra y ajusticiarla. Pero en lugar de eso, Él tuvo un trato misericordioso, un trato compasivo con esa caña cascada, con esa caña que estaba quebrada. Hermanos amados, durante mucho tiempo se ha notado en la iglesia, y no en esta iglesia precisamente, sino en la iglesia a nivel global, el trato frío e indiferente que se le han brindado a personas que por diversas circunstancias han sido como estas, como una caña cascada o como un pábilo que humea. Existe hasta inconscientemente la tendencia a aislar a aquellas personas que han sido heridas o que han cometido un pecado o que han sido disciplinadas. Personas creyentes que han sido tan limpiadas y tan lavadas como cualquiera de nosotros. Pero por alguna razón todavía existe en el inconsciente que hay que tratarles como un creyente de segunda o de tercera categoría. Hermanos amados, a muchos todavía se les condena por un pasado y hasta por un presente que el único juez justo ya ha perdonado. Pero la iglesia a veces todavía condena, juzga y rechaza. Si Jesucristo no lo hizo, ¿quiénes somos nosotros para romper la caña cascada? ¿Quiénes somos nosotros si Jesús no apagó ese pábilo que humea? El pábilo que humea muchas veces lo que ya no genera una luz, lo que emite es un humo que antes que que dar un beneficio, producir un beneficio, es molestoso. Pero si Jesús no descartó a ese pábilo que humea, ¿quiénes somos nosotros para hacerlo? Hermanos amados, no caigamos en el legalismo. Por favor, nunca hagamos el camino de salvación mucho más estrecho de lo que ya lo ha hecho el orgullo y la soberbia. No seamos como los fariseos, que no entraban en el reino de los cielos, pero tampoco dejaban entrar a nadie. El Señor es compasivo, el Señor tiene misericordia, y Él no va a quebrar la caña cascada, ni va a apagar el pábilo que humea. Hermanos amados, nunca se podrá decir que alguien pereció a los pies de la cruz. Nunca se podrá decir que alguien fue a Jesucristo y resultó rechazado. Al que a mí viene, dice el Señor, yo no le echo fuera. Yo no le echo fuera. Hermano querido, aunque tu fe fuera como un grano de mostaza, pequeñita, si esa fe te lleva a los pies de Cristo y te capacita para tomar el borde de su manto, vos sos una persona salva. Que nadie te diga lo contrario. Aunque tu fe fuera como un grano de mostaza, vas a ser tan santo y tan salvo como aquel santo más antiguo que se encuentra en el paraíso. Y tan salvo y eternamente santo como cualquiera de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Es cierto que hay grados de santificación, hay personas más consagradas, hay personas que tienen un nivel de comunión más fuerte, más íntimo con el Señor, pero no hay grados de justificación. Aquel que creyó en nuestro Señor Jesucristo, creyó en su sacrificio expiatorio, reconoció su miseria, vino en arrepentimiento, esa persona es salva. Es tan salva como cualquiera de nosotros que hemos creído en el Señor. La Escritura no nos dice aquel que tenga una fe fuerte, una fe grande, una fe robusta, ese será salvo. La Escritura dice aquel que creyere en Él no será avergonzado. Eso es lo que nos promete las Escrituras. Hermanos amados, no nos olvidemos que quizás hay entre nuestros hermanos, hay alguna pobre alma que no tenga seguridad ni certeza de su salvación. Que esté dubitativo, que tenga miedo, ¿qué va a pasar si yo me muero hoy? ¿Será que me voy al cielo? ¿Será que me voy a salvar? Y constantemente está asaltada por dudas y temores. Y este mensaje, esta reflexión nos recuerda que el Señor es infinito en misericordia. El Señor no va a quebrar la caña cascada. Esa fe débil que tenés es suficiente para llevarte al cielo. Esa fe débil es un pasaporte al cielo.
Algunos van a entrar seguramente al paraíso, van a irse rumbo al paraíso en su barco, ¿verdad?, para cruzar ese río oscuro, y van a ir con toda confianza y con gozo. Pero otros van a ser seguramente perturbados con tormentas, con mares, con un mar embravecido. Se van a encontrar con muchas dificultades, pero está seguro, si creíste en Jesucristo, vas a llegar a buen puerto. Vos vas a llegar a buen puerto. Esa fe sencilla va a ser suficiente boleto para que llegues al paraíso. Hermanos amados, debemos distinguir entre una fe débil y la falta de fe. La falta de fe es incredulidad. Una fe débil puede ser débil, pero si es verdadera, te va a salvar. La caña cascada es débil, pero aún siendo débil, Jesucristo no la va a romper. Aunque tu fe sea débil, entonces no te desanimes, porque tu fe puede ser débil, pero esa fe débil es suficiente para recibir a un Cristo fuerte. Entonces, hermanos amados, la falta de seguridad o de certeza en la salvación no es sinónimo de incredulidad, no es lo mismo que incredulidad. El hecho de temer no ser salvo no es lo mismo que negar la salvación que Cristo ofrece. Porque una persona puede considerarse indigna, puede pensar, puede tener todavía, su conciencia le puede todavía estar acusando de pecado y puede no estar en paz consigo misma y dudar de su salvación. O sea, no es lo mismo aquel niño que sabe que va a recibir una herencia que aquel niño que tiene completa noción de lo que implica recibir aquella herencia. No es lo mismo decirle a un niño, vas a recibir una herencia. Él puede creer, pero todavía dudar en qué consiste esa herencia. ¿Qué será lo que voy a recibir? Que aquel niño que tenga una noción completa de los privilegios de esa herencia. Y así somos a veces. Hay hermanos entre nosotros que quizás tengan dudas y no estén completamente seguros de su salvación eterna. Hermano amado, ¿creíste en Jesucristo? Bueno, estás asegurado. Tenés el boleto rumbo al cielo. En el instante mismo en que nuestra alma le dijo al Señor, yo te reconozco como mi Salvador, y vino en arrepentimiento, en ese mismo momento Dios nos imputa la justicia de Cristo y por lo tanto ante el tribunal del cielo somos plenamente justificados. Claro, la pacificación de la conciencia, es decir, el hecho de que ya no te atormente tanto la conciencia con pecados del pasado, puede venir más rápido en algunos que en otros. Algunos puede ser que me arrepentí y soy salvo y gloria a Dios y vivir una vida gozosa. Pero otros pueden decir, hice tantas cosas malas, ¿será que el Señor me va a perdonar? ¿Será que tengo derecho a orar? ¿Será que el Señor me va a recibir? Entonces podemos decir como el apóstol Pablo, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y yendo hacia adelante, prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Tu conciencia muchas veces te va a acusar de cosas malas que hiciste en el pasado, pero no mires hacia el pasado, mira hacia adelante, proyectate hacia adelante. El Señor no va a romper la caña cascada ni el pábilo que humea. Y tu fe, por más débil que sea en este momento, el Señor la va a volver a hacer brillar para la gloria de Dios. Y la pregunta es, ¿crees en esto? ¿Crees en que Dios va a volver a levantarte y va a volver a poner firme aquella caña que ha sido dañada, que ha sido golpeada? Yo sí lo creo, porque así dice su palabra. El pábilo humeante sirve también para ilustrarnos a aquellas personas cuyo testimonio se han vuelto ineficaz. Hay gente que ha pecado y su testimonio fue manchado. Sin embargo, Dios restaura. ¿Y cuánta falta hace, hermanos amados, el ministerio de la restauración en las iglesias? ¿Cuánta falta de necesidad tenemos de restaurar aquellas lámparas humeantes? Aquellas personas que han sufrido, que han pasado por circunstancias tan difíciles, que ha llegado al punto que se han convertido en una mecha que solamente tira humo. Hubo un tiempo en que recibieron a Cristo y su luz alumbraba. Su vida era un testimonio intachable, pero de repente comenzaron a caer y comenzaron a apartarse. Y ahora es como un humo que antes que ser beneficioso está causando molestia. Pero hermanos amados, Cristo no desecha ese pábilo que humea. Cristo va a volver a encender esa mecha. En ocasiones la luz de algunos puede comenzar a menguar, pero si nos aferramos a Cristo, Él va a volver a generar esa llama en nuestras vidas. Por eso este pasaje nos recuerda
que este Dios de misericordia no va a permitir que te apagues completamente. Así que no escuches cuando alguien quiera apagarte o cuando alguien quiera romperte, porque la gente a veces es un poco cruel. La gente condena, la gente rechaza, pero mi Cristo te recibe. Mi Cristo recibe. Cristo es ese Padre amoroso que está con los brazos abiertos esperando al Hijo pródigo. Cristo es aquel que habló acerca de la salvación con aquella mujer inmoral. Cristo es aquel que prometió al ladrón penitente en la cruz el paraíso. Ese es Cristo. Y si Cristo me salvó a mí, puede salvar a cualquiera, hermanos. Elías también tuvo momentos de caída. Él también fue como una lámpara, ¿verdad?, que prendió grande, pero tuvo sus momentos de flaqueza. Llegó a caer en depresión. Comenzó a ser perseguido por esta profetisa falsa, pagana, Jezabel, y llegó a un punto que se cansó tanto de huir que dijo: Señor, es mejor que me quites la vida. Muchas veces vamos a sentirnos así, hermanos amados. Va a haber oportunidades, ocasiones en que vamos a sentirnos tan debilitados y tan agotados, tan cansados de la vida, que vamos a decir: Señor, esto ya no tiene sentido, yo ya no quiero seguir. Pero ahí es importante recordar de nuevo este pasaje. El Señor no va a apagar ese pábilo que humea. El Señor no va a quebrar la caña cascada. Cuando la luz de Cristo viene, entonces las tinieblas van a disiparse. Y es necesario que pasemos por pruebas y tribulaciones, porque esas pruebas, esas tribulaciones, esa caída, ese pecado, antecede muchas veces al crecimiento. Son una antesala de un crecimiento espiritual. Entonces, gracias a Dios también, incluso por esas pruebas. El Señor es como aquel buen cirujano que va a hacer las incisiones necesarias y te va a producir dolor, te va a traer angustia, te va a producir, te va a lastimar, pero no es con la intención de mermar o cercenar, sino con la intención de restaurar. Entonces, muchas veces van a venir pruebas y tribulaciones también para que comiences nuevamente a brillar. Porque cuando estamos en comodidad y todo va bien, hermanos amados, comenzamos a extinguir, se va acabando el aceite. Cuando termina el aceite comenzamos a humear nomás ya. Y a veces lo que vendemos los creyentes, lo que la iglesia vende, solamente humo. En tiempos de comodidad, en tiempos de cristianismo light, en tiempos en que no hay persecución y el cristianismo está de moda, la iglesia solamente vende humo. Es en tiempos de persecución cuando la iglesia realmente está avivada y se prende como una llama. Recordemos, la iglesia primitiva, ¿por qué fue una iglesia tan viva y tan poderosa? ¿Por qué cuando Pedro predicó 3,000 personas se convirtieron y otra vez predicó 5,000 personas? ¿Por qué? Porque estaban viviendo un tiempo de persecución, estaban viviendo tiempos difíciles, había necesidades. Y aquel que quería formar parte de la iglesia tenía que estar dispuesto a dar su cabeza, tenía que estar dispuesto a morir. Y hermanos amados, entonces dentro de esa iglesia primitiva no había hipócritas. Ninguno que creyera en Cristo a medias iba a seguirlo, porque eso implicaba renunciar a tu propia vida. Entonces la iglesia estaba llena de creyentes sinceros que amaban al Señor, y por eso la iglesia fue fuerte en aquella época. Pero después, ¿qué pasó? Vino la comodidad, vino el relax, y la iglesia se fue apagando. Esto mismo pasa también en nuestras vidas. En tiempos de prueba, en tiempos de tribulación, nos acercamos a Cristo y comenzamos a brillar. Pero después vienen tiempos de relax, ¿verdad? De relajo, nos comenzamos a bajar los brazos, a bajar la guardia y se va apagando nuestra luz. Y finalmente nos dañamos como esa caña cascada. Gracias sean dadas a Dios que Él no nos desecha, Él no nos rompe. Hermanos amados, aquellos que están rotos por el pecado, porque es que es un mensaje para los que están rotos, no solamente por circunstancias de la vida que han surgido, sino por el mismo pecado. Aquellos que ya no están dando luz, porque se sienten tan indignos incluso de venir a la iglesia porque están en pecado. Aquellos, esa mecha que se está apagando, yo te puedo garantizar, el Señor, porque la palabra dice, en el nombre de Jesús vas a volver a brillar. El Señor no te va a desechar. El Señor no te desecha. Es que el diablo es tan astuto, hermanos, que cuando nosotros estamos apartados, nos hace creer que nuestro pecado es demasiado pequeño.
O sea, ¿de qué te molestas? No es nada. Pero cuando nosotros comenzamos a acercarnos hacia la cruz, y comenzamos a ir al Señor, comienza a acusarnos en nuestra conciencia y nos dice, no, ¿en serio vos te estás acercando al Salvador? ¿O en serio estás hablando con Dios con ese pecado tan grande que cometiste? Hermanos amados, mientras hay vida hay esperanza y siempre hay una oportunidad de comenzar de nuevo. Si hoy mismo te arrepentís, hoy sos una persona nueva. Hoy el Señor hace borrón y cuenta nueva y comienza a levantarte para la gloria de Dios. Dejemos entonces que este pasaje nos apoye cuando nos sentimos cascados, nos sentimos dañados, sentimos que nuestra luz ya no alumbra. Es la manera en que Cristo nos hiere muchas veces para volver a levantarnos. Hermanos amados, esa es la misericordia de Dios. Los hombres pueden lastimarnos y pueden tirarnos piedras, como dicen algunos. Y van a condenarnos, van a rechazarnos. Pero que no te importe eso, lo que te tiene que importar es lo que Dios dice en su palabra, lo que Cristo dice en su palabra. Y si Él no te rechaza, ninguno tiene derecho a hacerlo. Si Él no te ha rechazado con ese pecado, con esa condición en la que viviste, ningún miembro de la iglesia, por más espiritual que sea, tiene derecho a hacerlo. Qué gran bien hace para nuestras almas saber que a veces somos como esa caña cascada, ¿verdad? Esa caña que ha sido golpeada. Qué bien hace a nuestra alma saber que a veces somos como ese pábilo que está humeando, ya no tenemos luz, pero que Cristo no nos desecha, Cristo nos abraza y nos dice, yo te voy a volver a levantar. Qué gran aliento para nuestras almas, hermanos amados. Así que nunca perdamos las esperanzas si nos vemos débiles, defectuosos, si nos vemos manchados, estamos en la miseria. Es por esa clase de gente que Cristo murió. Es por esa clase de gente que Cristo vino. Él no vino a salvar a los sanos, a sanar a los que estaban sanos. Él vino a sanar lo que estaba enfermo y vino a salvar a los que estaban perdidos. Él vino por gente como yo y por gente como vos, que alguna vez fuimos también como esa caña cascada y como ese pábilo que humea. Hermanos amados, como seres humanos, ninguno tiene autoridad para apagar tu brillo. Ninguno. Ninguno tiene autoridad para romperte. ¿Cuántos van decepcionados de la iglesia porque han sido golpeados con el comentario de alguien? ¿Cuántas personas porque han sido maltratadas por un líder que no ha sido lo suficientemente sensible a sus necesidades? Por eso, la iglesia puede fallar, los hermanos te pueden decepcionar, pero Cristo dice en su palabra que Él no te va a descartar. Y si te estás apartando, te estás alejando, vos conocés la condición de tu corazón. Él está allí esperando a que vuelvas. Ninguna oveja de su redil se va a perder, hermanos amados. Ninguna. Podés irte muy lejos, pero Él está allí mirando atentamente. Cristo está como en una colina observando dónde están todas sus ovejas. Ninguno se va a perder. Y Él va a estar esperando a que vuelvas. Y si no estás volviendo, va a permitir circunstancias en tu vida que te hagan dar la vuelta y vuelvas, para que vengas en arrepentimiento. Hermanos amados, es tiempo de dar lugar al perdón, al amor incondicional de Dios en la iglesia. Si Cristo tanto ama a su iglesia que murió por ella, si tanta misericordia le tiene que está dispuesto a perdonar hasta las peores faltas, hermanos amados, ese es el mensaje que tiene que predicar la iglesia y ese es el mensaje que tiene que transmitir un hermano al otro hermano. Fallaste, sí, está bien, pero no importa. Si Cristo no te desechó, yo tampoco. Si Cristo no te aisló, yo tampoco. Vos sos mi hermano, fuiste lavado y fuiste limpiado por la sangre de Jesucristo en el momento en que te arrepentiste. Y ahora es momento de levantarnos juntos. Y vamos a salir de esto. Esa es la actitud de la iglesia. Necesitamos predicar otra vez este mensaje de restauración, este mensaje de perdón. Si no lo hacemos nosotros, si no lo hace la iglesia, ¿quién lo hará? ¿Quién lo hará? Cristo tiene paciencia con nosotros. Nosotros también debíamos de hacer lo mismo con nuestros hermanos. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, en esta mañana en que nos reunimos en tu nombre y hemos compartido este mensaje recordando tu misericordia, la misericordia tierna que tiene para con nosotros tu Hijo, el siervo amado. Ayúdanos, Señor, a imitar, a comportarnos conforme a ese modelo.
Ayúdanos, Padre amado, a ser más misericordiosos. Ayúdanos a perdonar así como tú nos perdonaste. Ayúdanos a vivir conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Tú nos llamaste, Señor, para restaurar cañas que así han sido dañadas. Tú nos llamaste a restaurar lámparas que se apagaron. Ayúdanos a cumplir ese propósito. Señor, te queremos encomendar esta mañana y lo que resta de esta semana, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para tu gloria y honra.